Gracias, con las buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a esta apuesta formativa de los posgrados del ITM. Quiero confirmar si el audio del micrófono de la transmisión está bien. ¿Verdad? Ok. Ahorita va a haber rifas, y el regalo que se sortea está muy interesante, y la pregunta que se va a hacer va a salir de la conferencia que vamos a hacer en este instante. Por lo tanto, esto va a ser como la primera clase, como la Lectio Inauguralis, con quiz incluido. La propuesta que tengo para ustedes que inician su programa de posgrado ahora se llama hoy el liderazgo del cambio en la estrategia organizacional. A manera, insisto, de Lectio Inauguralis, a manera de primera clase, como para que la inducción ya sea como parte de irnos metiendo en el aula. No fue fácil pensar un tema para la interdisciplinariedad de posgrados y niveles que arrancan, pero espero que esto les pueda agregar valor en su quehacer profesional. 3 temas van a rondar en esta conferencia, estimo que unos 25-30 minutos para que no crean que va a ser eterna. Uno es el liderazgo, otra es la gestión del cambio y el otro es la estrategia organizacional, muy centrado en las apuestas que tiene que tener un profesional que decide continuar con su recorrido formativo en el nivel de posgrado. Entonces empecemos a hablar de uno de los 3 pilares. El primero es el de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo hay muchas concepciones, teorías, speakers sobre el tema, y uno puede encontrar algunas digamos comunes denominadores. El primero es que muchos autores hablan de características, como el caso de Warren Bennis. Cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de unas características, las ven ustedes en la pantalla: visión, confianza, conocimiento, curiosidad, idea clara, entre otras. Lo mismo que Nanus dice que las características de un líder o de una líder es que tiene una visión de futuro, un aprendizaje anticipado, un dominio de los cambios y otras. Y un personaje como Tull dice, no, características no son. De liderazgo tenemos que hablar sobre valores, y cuando hablamos de los valores de un líder estamos hablando de la confianza, la integridad, el respeto a los seguidores y el saber, y que saben escuchar. Esos son 3 de los autores que escriben sobre ello. Otros nos dicen que estamos hablando de atributos, y en estos atributos Depri nos dice también que la amplitud mental, que la comodidad con las ambigüedades, la confianza y la lista que ustedes ven ahí. Y Garner nos dice que los atributos son la buena voluntad para aceptar responsabilidades, la capacidad para motivar, y bueno, la lista no es pequeña. Ahí solamente tenemos 5 listas para decir qué caracteriza o qué valores o qué atributos tiene el liderazgo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que describen seres humanos que no parecen ser los que estamos acá, que describen personalidades que están como por encima del común. Yo tengo mi propia lista, lo llamo el 3IRH más 2. Y ese 3IRH más 2, eso suena como para pregunta de sorteo, como para pregunta ahorita de ¿qué es el 3IRH más 2? Y ese 3IRH más 2 no es nada distinto a 3 I's, 3 H's, 3 R's y 2 que no pude ubicar en ninguna otra parte, entonces le puse el más 2. ¿Cuáles son las características del liderazgo? Entonces el líder induce, influencia e ilusión, esas son las 3 I's. Las 3 H son la honestidad, la humildad y algo que se subestima mucho cuando estamos hablando de liderazgo, y es el sentido del humor. La capacidad de, a través de el sentido del humor, la sonrisa, el toque, hay veces humor negro, hacer que las cosas fluyan. La responsabilidad, el respeto y el rigor esencialmente de lo técnico, es decir, cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de personas que conocen lo que están haciendo, conocen de lo que están gestionando. Y las 2 que me quedaron por fuera es que conscientes de que no todo lo podemos gobernar, pues por lo menos tener una buena actitud frente a las situaciones, y el ejemplo, un ejemplo coherente con lo que se está diciendo. Eso es lo que podría decir yo también sobre características o capacidades vinculadas al liderazgo. Pero realmente
Usted puede enmarcar a todos los líderes en esto, o a todas las líderes en esto. Vamos a hablar del liderazgo más desde lo que significa tener una posición de responsabilidad, que entre otras es parte de lo que seguramente usted estará buscando y aspirando a una mejor empleabilidad profesional, una mejor posición, que le entreguen acceso a más recursos y a más responsabilidades en las organizaciones en las que están o en su propia organización. Y para eso una diferencia en general entre los líderes y los directivos. Atención, que cuando hablamos de directivos estamos hablando de aquel que tiene por un cargo o por un rol una posibilidad de que otros le sigan, una posibilidad de dar instrucciones a otros, y entonces se convierte en ese directivo porque maneja esa autoridad. No necesariamente por el hecho de que usted sea un directivo inmediatamente tiene unos rasgos o condiciones de liderazgo, ¿cierto? Y entonces aquí podemos ver en la columna de su izquierda características de directivos y a la derecha pues de líderes. Yo me adhiero más a que el tema del liderazgo es un asunto que Warren Blank denominaba como leyes naturales del liderazgo. No es un asunto de características, ni de atributos, ni de valores, porque estamos describiendo, insisto, a seres humanos que tienden es como a la perfección. Es un asunto más de leyes naturales. ¿Qué es una ley natural? Que se da cada que ocurre ese evento o esa condición. ¿Cuál es la primera ley natural del liderazgo? Mire, usted puede tener todas las competencias, las 30 megahabilidades, los 7 superpoderes, los 8 valores, todo lo que quiera, pero si no tiene seguidores, no podrá decir que es líder. Es decir, imagínense el escenario de que a usted lo evalúan con todas las competencias top para liderar, pero no hay quien le siga. Ahora, a usted le siguen si tiene un rol, insisto, de dirección. Y ahorita acababa de decir que no necesariamente quien tiene un rol de dirección está ejecutando una labor de liderazgo. Entonces esos seguidores tienen que ser de buena voluntad, porque seguidores en la organización usted los puede tener por la autoridad que tiene, porque es el jefe inmediato, porque da instrucciones y otro acata, ¿verdad? Entonces, seguidores sí, pero de buena voluntad, es decir, que se comportan como aliados, personas que cuando usted les habla, le creen, están en la línea de su discurso, están en la línea de la apuesta que propone. La segunda ley natural del liderazgo es que el liderazgo se refiere a una acción recíproca. ¿Qué significa que sea recíproco? Que yo sí le sigo, pero es porque usted también a mí me sirve. Cuando estamos hablando de directivos, arriba de la cúspide de la estructura, están ahí para que les sigan. Cuando estamos hablando de liderazgo, les siguen es porque usted me sirve, no para que ustedes me sirvan, sino porque usted, que es líder, me sirve. La semana pasada o antepasada con el rector se estaba celebrando en la institución el Día del Servidor Público en la institución. Eso es un concepto muy bonito, servir a quienes le siguen, ¿sí? El servicio es una característica sin duda, o una ley más bien natural del liderazgo. Y la tercera y última ley natural del liderazgo es que el liderazgo sucede como un acontecimiento, como un evento, sucede en un escenario específico. Hay personas que usted identifica como que son grandes líderes en un momento determinado y en otro tiempo dejó de serlo, ¿sí? Es decir, es un asunto que se comporta más por acontecimientos o incluso por roles. En unos roles puede ser gran líder y en otros no. Es un acontecimiento, es un evento, e incluso en algunos eventos usted encuentra personas que son el anti-características, el anti-competencias, porque es muy tímido, porque es introvertida esa persona, pero a la hora de una crisis va, organiza, calma a las personas. No es eso un ejercicio de liderazgo. Entonces el liderazgo se comporta más como un acontecimiento o como un evento. Entonces hasta aquí liderazgo. Liderar ¿para qué? Y liderar ¿en qué? Entonces vamos con la segunda parte. Y es que nos estamos comprometiendo con una formación posgradual porque pretendemos seguir cambiando y liderando cambios. Hoy las organizaciones
tienen en general procesos de cambio constantes, unas más grandes, otras más pequeñas, pero en general cambios. La gran sorpresa de esta situación es que los cambios y las implementaciones de cambios en las empresas, en las organizaciones en general, fracasan en un porcentaje muy alto. Y la razón por la que fracasan es por la resistencia al cambio. Para tomar el cambio, déjenme incluir en este concepto de la gestión integral 3 grandes esferas. La gestión del cambio, que es de la que vamos a hablar ahora, bueno, esto no, gestión del cambio, la gestión por procesos y la gestión estratégica. Digamos que cuando hablamos de la gestión estratégica estamos hablando de la estrategia, que tiene múltiples connotaciones, pero hoy aquí, para efectos de tiempo y de esta conferencia, de esta lección inaugural, y la vamos a asociar como esa apuesta institucional. Insisto, hay por lo menos 10 maneras de identificar o de definir una estrategia. Digamos que hoy la vamos a ver como una apuesta institucional. La gestión del cambio, que tiene que ver con la cultura organizacional, y la gestión por procesos, que está vinculada a la estructura. Entonces, cuando hablamos de la gestión por procesos, lo que buscamos es que las organizaciones hoy sean más rápidas. Hoy la preocupación es buscar a organizaciones más ágiles. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de apuesta institucional vinculada pues con el éxito, con competir y con la distinción o la diferenciación. Me quiero concentrar en la tercera de ellas, que es la gestión del cambio, que incide en la cultura. ¿Por qué fracasan los procesos de cambio si hoy día las personas estamos muy vinculadas y muy dispuestas a estar cambiando? Pues porque las personas se resisten. Somos muy cercanos a pedir y requerir cambios, pero no nos gusta que nos estén cambiando, o que alguien externo nos diga que tenemos que cambiar cosas, pero sí preferimos que las cosas cambien. Esa resistencia, ¿por qué se da? Vamos a mirar rápidamente, y ya estoy en la última parte para que no crean que me voy a alargar mucho aquí con esto. Vamos a entrar en 7 grandes factores que contribuyen a la resistencia al cambio en la organización, pero no podría dejar estos 7 factores sin proponer 7 alternativas para que usted, si le corresponde liderar procesos de cambio en la organización, pues también lo tenga en cuenta para su ejecución. La primera razón por la que las personas se resisten al cambio se conoce como percepción de consecuencias negativas. ¿Por qué alguien puede pensar que el cambio es malo? Por un asunto elemental, temor a lo desconocido. Las personas pensamos que si no conocemos eso que se viene, a lo mejor pueda ser malo. Y desde ahí hay un primer nivel de resistencia al cambio. El segundo, no se lo van a decir de frente. No se lo van a decir de frente, pero a nadie le gusta sentir que tiene que trabajar más, que por las mismas condiciones y ahora con este cambio le va a tocar trabajar más. Ahí también hay una razón por la que las personas, así sean muy cercanas al cambio, van a estar resistentes a la apuesta que usted le corresponde liderar. La tercera, necesidad de romper hábitos. Evolucionamos como seres que economizamos energía. En la medida en la que hacemos asuntos rutinarios y habituales, pues no tenemos que consumir tanta energía, pero cuando nos cambian las condiciones hay que hacer esfuerzos y eso pues no nos gusta. Lo llamamos statu quo, lo llamamos zona de confort. Cambiar hábitos no es un asunto que nos interese. La cuarta razón o el cuarto factor por la que la gente se resiste al cambio es lo que se conoce como la falta de comunicación. Que las personas no sepan el para qué, el para dónde vamos, el cómo lo vamos a hacer, el qué esperamos. La comunicación se vuelve, más bien, la ausencia de comunicación se vuelve un elemento muy importante de resistencia. El quinto de los 7 factores, para ir cerrando estos factores de resistencia, es no considerar que los esfuerzos tienen que ser globales. Va a ocurrir mucho y se da mucho que como tenemos temores al implementar cambio en las organizaciones, se nos ocurre una idea brillante. Se llama
prueba piloto. Entonces seleccionamos un grupo de personas, seleccionamos un proceso, seleccionamos una parte de la organización para que vayan en la prueba piloto y para que empiecen con el proceso de cambio, con aquello que queremos cambiar. Mientras el resto de la estructura y el resto de la organización sigue igualita. Ahora, ¿a quiénes seleccionamos para esa prueba piloto? Pues a los mejores. No vamos a seleccionar precisamente a aquellos que nos pongan en riesgo ese cambio. Seleccionamos los mejores para que funcione y esos que seleccionan terminan castigados. ¿Por qué terminan castigados? Porque les toca trabajar con el cambio y le toca trabajar para el resto de la estructura sin el cambio. Es decir, que terminan doblemente cargados. Entonces, no considerar que los esfuerzos tienen que ser globales significa que usted no debe, si le va a hacer una apuesta de cambio, decir que va a hacer el cambiecito aquí y que el resto sigue igual, porque termina también con una razón de resistencia importante. Me faltan dos. La sexta razón de resistencia al cambio se llama sublevación del personal. ¿A qué se refiere la sublevación del personal? Es esa resistencia que se da, que seguramente a veces no es explícita, pero que hace que las cosas no sucedan. Es una especie de oposición, es una especie de comportamiento que hace que todo se pause. De manera coloquial le decimos como que pone palos en la rueda, pero no se los pone explícitamente. Es un comportamiento vinculado a que las cosas simplemente no se dan. Y por último, se conoce como experiencias negativas en cambios pasados. Si a una persona en un proceso de cambio anterior ya le fue mal con una situación similar a la que usted le está proponiendo, no importa qué tanto le diga que tranquila, que de esta empresa o de esta organización o de esta entidad no le vamos a despedir, no se va a acabar su contrato. Pero es que a mí ya me pasó, ya estuve en otra organización y me despidieron cuando empezaron con este discurso y ahora me vas a decir que no, si allá también me habían dicho que no. Es decir, la experiencia negativa de un cambio pasado hace que las personas también se resistan al proceso de cambio. En esta última parte, entonces, la pregunta a resolver es, bueno, ¿y qué consejos hay para liderar cambios? Si me estoy sometiendo a una formación posgradual en distintas áreas de especialización, maestría y doctorado, seguramente tendré que liderar cambios. ¿Cuáles son los consejos para que los cambios sean exitosos? El primero, haga del cambio una necesidad. Venda la idea de por qué es necesario hacerlo. Las personas, cuando cambiamos algo, cuando decimos tocó, es ya o es ya, lo necesito hacer. Si yo no siento que todavía lo necesito, lo voy aplazando. Pero cuando conscientemente siento que es necesario, me le mido. Entonces establezca el cambio una necesidad. Explique qué pasa si no entramos en ese cambio. Explique qué puede ocurrir con la organización o con el proceso si nos quedamos igual como vamos. La segunda, cree visiones claras, cree visiones convincentes, muéstrele a la gente, eso se llama escenarios de futuro, muéstrele cómo estaremos, cómo nos vamos a ver, y en ese escenario, cómo está esa persona, cómo está ese equipo, cómo nos vamos a ver todos una vez que el cambio esté hecho. Son 7, llevo 2. Tercero, y ya con esto termino para que no crean que insisto que es eterno. Busque resultados positivos y genere éxitos tempranos. A esto de manera coloquial se le llama mangos bajitos. Es decir, busque dónde puede usted mostrar algún resultado de corto plazo que se lo pueda endosar y demostrar que es por precisamente el proceso de cambio. Eso motiva a las personas a que el tema está funcionando. La quinta, o el quinto, perdóneme, creo que me salté. Sí, la cuarta, si la falta de comunicación es un factor de resistencia, entonces el cuarto consejo es comunique. Póngalo en los correos electrónicos, menciónenlo en las reuniones, póngalo en el fondo de pantalla de los computadores de todos. No falta el que le diga el proyecto que a mí no me llegó, a mí no me informaron. Usted provoca como cogerlo del pelo, siempre y cuando tenga, con cogerlo del pelo, pero ¿cómo así? Si eso lo hemos puesto por todo lado. No falta el que no ve, el que no lo leyó. Entonces, comunique, sea redundante en la comunicación. El quinto de los 7, ya estoy terminando, es forme coaliciones guías.
¿A qué se refiere formar una coalición guía? A que busque personas que sean ícono, que tengan eco, que sean seguidas en la organización, que sean referentes y que hagan parte de la coalición que lidera el proceso de cambio. Eso le da legitimidad. Obviamente esas personas primero tienen que estar convencidas, porque si no, que estén ahí y que luego digan, no, es que yo ni entiendo eso, no me interesa, pues generan todo lo contrario. Entonces forme coaliciones guías para que no las decisiones que son, digamos, complicadas no le queden a una persona sola, sino a un equipo de trabajo o a una coalición o a una coalición. La penúltima es hágalo complicado. Uno pensaría que el consejo debería ser hágalo simple, hágalo sencillo. Cuando estamos hablando de cambios, cuando estamos hablando de generar cambios en las organizaciones, con personas que no, en general, consciente e inconscientemente no estamos muy dispuestos a estar cambiando, hay que mostrar el cambio no de una manera muy sencilla, porque hace que el nivel de estrés, que el nivel de disposición baje a tal nivel que poco me importa. Hágalo complicado, muéstrelo como un reto, muéstrelo como una situación a superar y muestre que necesita talento importante para que se supere el proceso y que lo pueda lograr. Y el último consejo es: la gente no se resiste a sus propias ideas. A veces tenemos personas que insistentemente se resisten y hacen comentarios y demás. Sáqueles un rato, escúchelos con calma, seguramente tendrán ideas, posibilidades que puede usted implementar, que a lo mejor no lo había considerado y que puede incluir en ese proyecto y en ese proceso de cambio. Esos son los 7 consejos para que los cambios no le garantiza que van a funcionar, pero sí le van a ayudar a que pueda sacarlos adelante. Cierro diciendo que sean bienvenidos y bienvenidas a la apuesta formativa del ITM en las especializaciones, maestrías y doctorado, que en el correo de posgrados ITM o en mi correo carlosj@itm estamos muy prestos a atender sus requerimientos, sus necesidades. Por favor, si tiene alguna dificultad, alguna situación en la que requiera un acompañamiento, ahí estamos, ahí estaremos, prestos a que su experiencia formativa en el posgrado cumpla con lo que usted espera y que mejore su posibilidad, su perfil competitivo, su avance como ser humano y como profesional. Bienvenidos y felicitaciones por haber elegido el ITM para los posgrados.